tan hermoso, eres Jesús, son tus palabras, es tu amor, tan glorioso, eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria. Parece mentira lo que significa que no estén aquí las mujeres, ¿eh? Una barbaridad. Después nos quieren que le diga que las mujeres, esto está enchufado, perdona. No quieren que se le diga que las mujeres pues tienen poder y tienen fuerza, y ¿verdad que no? Pues lo tienen y mucho. Porque cuando falta, resulta que la alabanza no funciona. Porque le falta esto, porque le falta la voz. Madre mía. Esto no lo grave, ¿eh? No, esto no lo grave, que no se enteren. Bueno, pues estamos rogando para que ese tiempo que ellas van a estar allí sea un tiempo bueno, agradable y edificante para todas. He visto una foto del sitio donde están congregadas y es grandísimo, un salón grandísimo, llenita de mujeres. Digo, madre mía, llenita de mujeres, vamos, cuando lo vi me sorprendí. Qué barbaridad. Bueno, pues Manolo, yo tampoco sabía que hablaba hoy. Yo tampoco lo sabía. Pero bueno, aunque me lo dijeron hace poco tiempo, el viernes, pues he podido preparar una palabrita para que el Señor nos edifique y nos llene de gozo nuestro corazón. Dicen los doctores de la gramática, que bien hablo, ¿verdad? Los doctores de la gramática, que la lengua de Cervantes es uno de los idiomas más ricos del mundo. Y es cierto, el castellano, ¿verdad? Y es verdad. Y solamente pensando un poquito, no hay que ser catedrático para saber que en nuestro idioma a una cosa se le llama, y tiene 4 o 5 nombres más, ¿verdad? Se le llama por muchos nombres. Por ejemplo, el cerdo. El cerdo se le llama cochino, guarro, gorrino, ¿verdad? Y esa es la riqueza que tiene el castellano, que se le puede dar muchos nombres a una cosa. Y es verdad. En cada región de España tienen un nombre diferente de otra región y refiriéndose a una misma cosa. A veces nosotros hablamos y decimos palabras que no sabemos el significado completo de la palabra. Y tenemos por costumbre de hablar, claro, de hablar unos con otros, y no nos damos cuenta de lo que abarca y lo grande que es nuestro idioma. Eso nos pasa a todos cuando estamos hablando y pronunciamos palabras que
que apenas sabemos la grandeza que tiene esa palabra y el significado amplio que puede tener esa palabra. El hablar diario en una conversación entre tú y yo decimos palabras para entendernos y nos entendemos perfectamente, pero sin pararnos en la grandeza que tiene. Por ejemplo, te digo una palabra que la utilizamos nosotros muchas veces y muy a menudo, para muchas ocasiones. La palabra siempre. ¿A que sí? Siempre es una palabra muy corriente, porque hablamos en una conversación y raro es que nos salga la palabra siempre. Pero ¿qué quiere decir siempre? Todos sabemos lo que quiere decir, ¿verdad? Claro. Pero la grandeza, el significado amplio de esa palabra es muy grande. Muy grande. Los sinónimos: perpetuamente, perdurable, sempiterno, perpetuo, perenne, y etcétera, etcétera, etcétera. Estas palabras son sinónimos de la palabra siempre. Sinónimo quiere decir que son palabras que quieren decir prácticamente lo mismo, ¿verdad? En la Biblia viene aproximadamente unas 16 veces la palabra siempre, en la versión de Reina Valera del 60. 16 veces. Eso no quiere decir que no se pronuncie siempre, pero con otra palabra, ¿verdad? Por ejemplo, cuando dice en las Escrituras por los siglos de los siglos, ¿qué quiere decir? Siempre, ¿verdad? Claro. Y cuando dice de generación a generación, ¿qué quiere decir? También para siempre. Para siempre. O cuando, y lo decimos muchas veces, y yo muchas veces pongo la atención en las palabras que nosotros decimos a la gente del mundo que no son cristianos y que no conocen el lenguaje cristiano bíblicamente. Por ejemplo, os dará el Señor vida eterna. Y hay personas que no entienden el significado de eterno, de vida eterna. Y vida eterna significa vida para siempre, ¿verdad? No todo el mundo conoce el significado de la palabra. La gramática es una ciencia muy preciosa, me encanta. Es un arte, el arte de hablar correctamente y de escribirlo. Es precioso. Cuando yo escucho a una persona hablar en una conferencia, en una predicación, y habla tan correctamente y tan fluido, a mí me encanta, a mí me apasiona. Sí. Te cuento una historia, refiriéndome a que no todo el mundo conoce el significado de la palabra siempre. Es una historia y es verídica, porque está grabado y está metida en la historia de los Estados Unidos. Cuando América conquistó los territorios indios, hace ya al principio de los Estados Unidos, pues se llevaron muchos años, como conocemos todos, muchos años de guerra, hasta que llegaron a una paz y hicieron un tratado, hicieron un contrato para que esa paz perdurara. ¿Y qué fue? Le redactaron un documento para los dos pueblos, para América y para el pueblo indio. Y en ese documento había una palabra que los Pieles Rojas no entendían.
y era la palabra siempre. ¿Por qué? En el tratado se declaraba de que el pueblo indio se le daba un territorio para que ellos, como nación, vivieran en ese territorio para siempre, ¿verdad? Bueno, pues cuando se llegó a la firma de ese contrato, no entendían la palabra siempre. Entonces se le explicó de lo que significaba. Y claro, y entonces ellos dijeron, bueno, yo quiero que pongan, en vez de siempre, esa palabra vuestra, quiero que pongan lo que nosotros entendemos. Y entonces se puso, estaremos en este territorio mientras corra el agua y mientras crezca el pasto en el prado. Fijaos. Este territorio va a ser para nosotros mientras el agua corra y mientras el prado crezca los pastos. Eso le dio una tranquilidad a este pueblo y aceptaron ese tratado con América. Y entonces entendieron el significado de la palabra siempre. A estos indios se le dijo, y eso lo he pensado muchas veces, en los misioneros que van a otros países predicando la palabra, el Evangelio. Y me he puesto a pensar, en aquel tiempo, si va un misionero y le habla a esos indios del perdón de pecado del Señor, que es para siempre, no lo entenderían. No lo entenderían. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Eterna? ¿Siempre? ¿Qué significa? Y no entenderían la predicación del Evangelio. Sin embargo, si le dijera que el Señor quita tu pecado para siempre, hasta que brille el sol, hasta que el mar deje de dar olas, hasta que las estrellas alumbren, siempre. Tus pecados son perdonados siempre. Entonces, sí entenderían la palabra del Señor. ¿Ven? Y muchas veces nosotros salimos a la calle a hablarle del Señor a las personas y usamos unas palabras que las entendemos nosotros, pero la gente del mundo a lo mejor no la conoce, como vida eterna, por ejemplo. Que el Señor esté contigo, que el Espíritu Santo te ayude, te guíe. Pues hay personas que no lo entienden, eso es lo que es. Y entonces nosotros tenemos que tener esa psicología para cuando le hablemos del Señor, del Evangelio, a las personas que no tienen capacidad o de haber estudiado o de haber oído el significado de esas cosas, decírselo de una manera, con unas palabras, de que ellos lo entiendan. ¿Amén? Bueno, ya dejo este tema, por lo menos hasta aquí. En el tabernáculo que levantó Moisés en el desierto fue diseñado por el mismo Dios. En los capítulos 25, 26, 27 del libro del Éxodo está detallado minuciosamente cómo debía de ser el tabernáculo para que lo hiciese Moisés allí en el desierto. Dios quería tener un sitio donde mostrarse a su pueblo, para oírle sus oraciones, su alabanza, su adoración.
y que ellos sientan la presencia del Señor. Y le mandó que hiciera ese tabernáculo. Dios le ordenó a Moisés que hiciera el tabernáculo muy minuciosamente, con unas medidas exactas por dentro y por fuera. Cortina, suelo, paredes, las partes de afuera como la primera parte, la segunda parte, el lugar santo y el lugar santísimo. Le ordenó el atrio del tabernáculo, todo. El Señor se lo dio minuciosamente para que se hiciera. Dentro del tabernáculo le mandó a Moisés que hiciera un altar con todos los utensilios, que hiciera un candelero de oro de 12 brazos. Cada brazo significaba del pueblo de Israel las 12 tribus. Una tribu. Le mandó que hiciera la mesa para el pan de la propiciación y todo su utensilio. Le mandó que hiciera el arca del testimonio, donde guardaría el maná, la vara de Aarón que floreció y las tablas de Moisés con la ley. Todo estaba detallado para que Moisés lo hiciera. Y esto está en el segundo libro de Moisés. El tabernáculo levantado por Moisés lo hizo según las indicaciones recibidas por Dios. Y lo que encontramos, mejor dicho, lo que no encontramos, porque si tú lees detenidamente cómo Dios le manda a Moisés que hiciera el tabernáculo con todas las cosas, no encontramos en ninguna parte, ni por dentro ni por fuera, un sillón, un trono, una silla para sentarse. No hay. En todo el tabernáculo había ni un sillón, ni una silla, ni un trono, ni para el sacerdote que entraba para ministrar, ni para los que estaban afuera. ¿Por qué? ¿Por qué no había un sillón en ese tabernáculo tan importante? Porque los sacerdotes que entraban a ministrar debían de permanecer constantemente de pie, ya sea en el atrio, en los lugares santos, para cumplir los servicios del sacerdocio. La ausencia de asiento significaba una cosa. Significaba que estos sacerdotes no acababan nunca de ofrecer ofrenda por el pecado. ¿Qué quiero decir? Que el sacerdote entraba y hacía el sacrificio, pero tenía que salir. No había un sitio para sentarse. Era ofrecer y marcharse. No se podía quedar. Y cada año dice que tenía que entrar y ofrecer sacrificio para el perdón de los pecados del pueblo. Una vez y otra vez. Dice el texto de Hebreos 9:25, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año. Cada año. Y el texto de Hebreos 10:11, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. No se podía quedar ahí porque no se ofrecía un sacrificio para siempre. Era cada año, una vez y otra, y otra, y otra. Y ese sacrificio dice que nunca puede quitar los pecados. La palabra nunca es lo contrario de siempre, un antónimo. La palabra nunca es un antónimo de la palabra siempre, o sea, lo contrario. En este texto, que nunca puede quitar los pecados.
viene y no habla de que siempre será quitado, sino que nunca será quitado los pecados del pueblo. Mirad la grandeza de las palabras cuando la tenemos y la encontramos y asimilamos toda la amplitud y la grandeza. Dice Hebreos 9, 11 y 12. Pero estando ya presente Cristo, fíjate, estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de macho, de los sacrificios que hacían los sacerdotes, de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Veis? ¿Veis la similitud del sacerdote que no podía quitar el pecado del pueblo, aunque entrara una y otra vez ofreciendo sacrificios? Sin embargo, Cristo entró una sola vez para ofrecer el sacrificio de su cuerpo y dar el perdón de pecado para siempre, eternamente. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Los sacrificios que los sacerdotes presentaban nunca podían quitar los pecados. Sin embargo, en el verso 9:11 dice: pero estando ya presente Cristo. Estando ya presente Cristo. ¿Quién es este? ¿Quién es este? El sumo sacerdote que entra ofreciendo su propia sangre. No sangre de un becerro, sino su propia sangre. Dice el texto, verso 12, entró una vez para siempre. ¿Qué quiere decir para siempre? Eternamente, perpetuamente, sempiterno, perpetuo, perenne, por los siglos de los siglos, eternamente para siempre. Entró una vez para siempre Cristo, para darnos el perdón de los pecados. Amén. Amén. Esa es la gloria del Señor. El libro de Hebreos, en donde estamos leyendo, dicen los historiadores que el que escribió este libro fue un hombre muy elocuente y muy ilustrado, poderoso en el conocimiento del Antiguo Testamento. Y es verdad. Sin embargo, un hombre tan ilustrado y tan docto repite una y otra vez de que Cristo era sumo sacerdote, superior al sacerdocio levítico. Este hombre que escribió Hebreo era un docto en las escrituras del Antiguo Testamento. Sin embargo, cuando habla de Cristo, dice que es el mejor sumo sacerdote de todos los tiempos, de todos los sacerdotes. Nos enseña de que Cristo fue tanto sacerdote como sacrificio. ¿Te das cuenta? Jesús fue sacerdote que entró en el lugar santísimo para ofrecer sacrificio. Él fue sacerdote y fue también sacrificio. ¿Te das cuenta? Lo dio todo. Todo. Su sacerdocio era eterno. Por tanto, su sacrificio era eterno también. Era eterno también. Vamos a leer en el capítulo 9 de Hebreo, del 24 al 28. Y vamos a terminar poquito. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero,
sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre. Ahí está la palabra. Por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amén. Y mira, en el 10, sigue diciendo en el 10, en el capítulo 10, versos del 11 al 25. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado. Ahí está el trono, ahí está la silla. No en el tabernáculo que estaba en el desierto, sino en los cielos. Se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado a sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados, a nosotros. Y nos atestigua lo mismo del Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y nunca, otra vez la palabra, nunca me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Ven? Cuando hemos tomado el pan y el vino, lo hemos tomado casi como por costumbre. Lo digo porque lo siento. Yo creo que la Iglesia debería de tomarse en cuenta de cuándo se tiene que dar la Santa Cena. Porque representa todo lo que hemos hablado, representa la Santa Cena. El cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo para el perdón de nuestros pecados. Y dar la Santa Cena no diariamente ni cada domingo, sino de un tiempo a un tiempo. ¿Para qué, Miguel? Quizá para que la deseemos con más ahínco, con más deseo. Quizá para cuando se tome tengamos esa visión de lo que estamos haciendo, de lo que representa ese pan y ese vino. Y romper con la costumbre. Las costumbres, las tradiciones, el Señor Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, luchó contra ellas. No quiere tradiciones, no quiere costumbres. Quiero que se hagan las cosas de corazón y de verdad. Me encanta el primer mandamiento del Señor: amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente. Con toda tu mente, amar a Dios con toda tu mente. Yo no puedo amar a Dios por rutina. Yo no puedo amar a Dios
porque me lo diga alguien. Hoy es el día que vamos a amar al Señor y vamos a adorar al Señor. No. Eso tiene que salir de aquí y de aquí. Del corazón y de la cabeza. Y tenemos que ser valientes. Valientes. Y decir, esto es así, así y así. Y tenemos que hacerlo así, así y así. Y lo que hemos leído, y yo os ruego que en vuestras casas leáis el capítulo 9, 10 y 11 de Hebreos. Y lo leáis despacito. Y lo meditéis. El sumo sacerdote entraba para sacrificar y nunca le quitaba el perdón al pueblo. Nunca. Y tenía que entrar de nuevo. Y otra vez. Y otra vez. Y por mucho que entraba, no le quitaba el pecado. Cristo, una sola vez. Una sola vez. Dio su vida y su sangre para el perdón de nuestros pecados. Y ya no tuvo más sacrificio, ni hay más sacrificio, ni hay más tradiciones, ni hay más cosas. Es Cristo vivo en mí. Y la iglesia se tiene que dar cuenta de eso. Tenemos que levantarnos y darnos cuenta. Y cuando nos demos cuenta, decir, oiga, vamos a hacer esto. Vamos a adorar a Dios de todo corazón, con toda nuestra mente. Y si no estamos dispuestos, nos quedamos sentaditos ahí, hablando entre nosotros. Y cuando creamos que estamos dispuestos, que nuestro corazón, nuestra mente está dispuesta, que tiene ganas, deseo de adorar a Dios, entonces nos levantamos y adoramos y cantamos y predicamos la palabra. La fe del creyente está puesta y descansa en la palabra de Dios, no en las tradiciones, no en las costumbres, no en lo que han dicho los hombres, no lo que han dicho mi denominación, no lo que dice mi iglesia, no, la palabra de Dios. Dice el verso 10-17, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Con ese sacrificio de Cristo, nunca más me acordaré de tus pecados. ¿Sabes qué? Somos nosotros los que le damos vuelta y vuelta a la cabeza de las cosas que hemos hecho, de los pecados que hemos hecho, ¿verdad? Porque todavía no nos damos cuenta de que somos perdonados para siempre y que los pecados que hemos cometido no se acuerda el Señor nunca más. Ponme el texto 10-17. Y nunca más me acordaré. No te acuerdes tú. No te venga abajo. No te desanimes. No te menosprecies. No digas yo no soy digno. No. Tú eres un hijo de Dios. Y eres santificado. Y delante del Padre eres limpio. Totalmente limpio.
por el sacrificio de Cristo. Lo que no consiguió ningún sacerdote, lo consiguió Cristo. Nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. Miguel, entonces yo no tengo que pedir perdón, sí, de los pecados que tú hagas normalmente en tu vida diaria, que te equivoques, que falles, que caigas. Ve a Cristo y dice: Señor, he caído, me he equivocado, he hecho esto, he dicho esto. Y dice: Señor, te perdona. Cuando tú le pides perdón de corazón, de verdad, el Señor te vuelve a limpiar de pecado. Y ese pecado que te ha limpiado y que te ha perdonado, no tiene más recordatorio en el cielo. Cristo no lo va a recordar. El Padre no lo va a ver. Somos limpiados por la sangre de Cristo una y otra vez. Dios no nos ve a través de Cristo como si jamás hubiéramos pecado. El aceptar por fe el sacrificio de Cristo, para mí significa salvación, perdón, eternamente y para siempre. Yo sé que soy salvo eternamente y mis pecados son perdonados para siempre. Y descanso mi fe en que Él es fiel y sus promesas son verdaderas. Amén. Ahí descansa nuestra fe, en que Él es fiel y sus promesas son verdaderas. Que el Señor te bendiga.